de hacer su voluntad. Y bueno, la voluntad de Dios en este momento es que escuchemos su palabra y seamos reverentes y estemos atentos. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Miqueas capítulo 4. ¿Todos en Miqueas? Oramos. Padre, ¿cuándo dejaremos de orar? ¿Cuándo cesaremos de buscar tu rostro? ¿Cuándo, Señor? Perdónanos las negligencias que hemos tenido porque nos hemos descuidado y hemos pretendido que podemos vivir sin estar en tu presencia. Así que una vez más oramos, no nos cansamos. Queremos que nos acompañes, que tu gloria sea lo que nos cautive hoy una vez más a través de tu palabra. Guarda las palabras del predicador, por favor, que sean solamente tus palabras, que de ninguna manera pueda comunicar mis intereses, mi perspectiva de la vida, sino que solamente sea tu voluntad predicada, Señor. Escóndenos en la cruz de Cristo y renueva nuestra esperanza día a día, Señor. Por favor. En el nombre de Jesús, obra por tu Espíritu. Amén. Una esperanza segura. El reino prometido a las naciones. Mucha gente piensa que la esperanza es algo precario y pobre, una ilusión. Muchos piensan que la esperanza es una vanidad, una enfermedad de la mente. El cínico ha dicho: quien vive de la esperanza morirá de hambre. Otro dijo: la esperanza es lo más desesperanzado de todo. Otro filósofo alemán consideraba que la esperanza era el cebo con el que la naturaleza nos pone el anzuelo en la nariz y lo pone al servicio de sus intereses, aunque no sean los nuestros. Esa es la evaluación común de la esperanza en el mundo. Algo pobre, vano y engañoso. Pero la esperanza no se considera así en la Biblia. Pablo hace de la fe, la esperanza y el amor las virtudes cardinales de la cristiandad. Él dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. También él habla de la paciencia, de la esperanza y de la esperanza que no avergüenza. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, Pablo habla de la esperanza de la misma manera elevada. El autor de la Epístola de los Hebreos, por su parte, estalla en esa atrevida paradoja: una esperanza segura y firme. Ahora bien, ¿cómo surgió este marcado contraste entre la esperanza bíblica y la esperanza de los filósofos del mundo? Ellos dicen que es una ilusión, una realidad inquebrantable. Otros dicen que es un sueño, un hecho. Unos hablan de la esperanza como una enfermedad de la mente. Pero la esperanza no puede ser ambas cosas a la vez. ¿Es correcto lo que el mundo dice o es correcto lo que la Biblia dice? ¿Es una locura o es un bien inestimable? ¿Cuál es la solución del dilema? Por supuesto, la respuesta no es difícil, mucho menos para nosotros que nos familiarizamos con el cristianismo. Los hombres están hablando de cosas diferentes. Por supuesto, hay una esperanza mayor y una menor. Hay una calidad genuina, hay algo real y hay una falsificación.
Hay un artículo auténtico y hay un sustituto. Hay oro y hay un metal dorado que parece oro. Pero vamos a ver cada uno por su turno, hablando de por qué es esa esperanza del mundo algo que no es. Yo creo que tú reconocerías fácilmente la esperanza inferior, pudiésemos llamarlo, si empleo un nombre habitual. Y ese nombre habitual que quiero emplear para la esperanza inferior que el mundo ve es el optimismo. Optimismo. El optimismo en nuestro tiempo es muy elogiado. A la gente le encanta alardear de ser optimista y habla como si esa cualidad les otorgara una distinción. Alguien dijo: soy el mayor optimista del mundo. Estoy orgulloso de esa distinción. Hay algo positivo y saludable en ser optimista, dijo. Es gracias a mi optimismo que he pasado la vida navegando. Siempre estoy de buen humor y de buen humor. El doctor optimismo es el mejor tipo que cualquier ciudad o país pueda tener. Pruebe un tratamiento de este tipo, del optimismo, funcionará de maravillas. Y este médico no cobra honorarios. Tampoco hay que negar el valor del optimismo, por otra parte. Si tuviéramos que elegir, ciertamente, la mayoría preferiría vivir con un optimista que con un pesimista, ¿verdad? Un amigo mío lo ha expresado de esta manera. El pesimista dice: esta tarde lloverá. El optimista dice: hay una grieta en las nubes. Se pone su impermeable y sale. ¿Por qué? Porque es optimista. El pesimista dice: supongo que no hay leche en esa jarra. El optimista dice: pásame la leche. El pesimista dice: el país está destinado a la miseria. El optimista dice: las perspectivas son sombrías, pero saldremos adelante. Por supuesto, el optimismo es mejor que el pesimismo. Los médicos lo saben. De hecho, un profesor de la Universidad de Cambridge, al dirigirse a sus estudiantes de medicina del Hospital Westminster, trató de recordarles que existen tónicos preciosos que no son fáciles de examinar mediante análisis bioquímicos. Hay tónicos preciosos que no se evalúan fácilmente con el método científico. Y concluyó su impactante discurso diciendo que el mejor de los tónicos es la esperanza. ¿Sí? Todo esto concierne a la esperanza inferior que nosotros hemos llamado optimismo. Y cuando todo se ha dicho a su favor, es una pobre falsificación de la verdad. Es simplemente una pobre falsificación de la verdadera. Florece más donde no hay profundidad de tierra y pronto se marchita. No tiene ninguna conexión necesaria con la religión. Si bien todo médico sabe que el optimismo es, como ha dicho el profesor inglés, un buen tónico para el cuerpo, todo médico también sabe que el optimismo es un acompañante constante del consumo. La enfermedad puede estar dando sus últimos y rápidos pasos hacia el final trágico. Pero normalmente el paciente parece felizmente inconsciente de ello. Por más que la gente que está hospitalizada normalmente y naturalmente así ansía volver a casa, su alegría es simplemente proverbial. Muchos pacientes impresionan por la esperanza que muestran o por su optimismo. Pero muchos de ellos están enfermos de muerte y el optimismo por sí solo no puede salvarlos.
Y no es menos patético que los familiares muestren optimismo. Está bien, dicen. Un hombre dijo un día, está bien. El hombre estaba alegre. Estaba visitando a su esposa que estaba gravemente enferma. Está bien, decía. Todo va bien. Se pondrá mejor. Soy optimista, ya sabes. Siempre veo el lado bueno de las cosas. Pero enterró a su esposa antes de que terminara la semana. El optimismo no fue suficiente. Por supuesto, apreciamos el optimismo y admitimos que es un aporte sencillo a la comunidad. Pero el optimismo ha sido elogiado inmoderadamente. Y claro que explica plenamente el cinismo del mundo en relación con la esperanza. Otro término que podemos darle es positivismo. La confianza bulliciosa que no tiene una base sólida parece lamentablemente ridícula cuando llega una decepción aplastante y profundiza el desprecio que la tienen en general los desilusionados. Es decir, el optimismo no sirve cuando la realidad se hace evidente. Antes de ayudar, aumenta la decepción. Mirar el lado positivo de las cosas puede parecer audaz, puede parecer valiente, pero también implica, como ocurre a menudo, un descuido tonto de los hechos y de las evidencias que apuntan a una dirección opuesta. El optimismo solo aumenta la amargura del fracaso final. Alguien dijo que solía ser un abogado preeminente y en su oficio de abogado dice que cada vez que terminaba en fracaso o quiebra, las personas decían que tuve optimismo, pero no me sirvió de nada. El optimismo no fue un dato que mantuvo a flote mi negocio o mi vida o mi familia. El optimismo no puso en positivo las cuentas, por mucho que viera el lado positivo de las cosas. Pero, ¿qué diferente es todo esto con la esperanza bíblica? Es muy diferente. Es tan diferente como los dados del jugador de los resultados probados de una investigación precisa. Entramos en los periodos oscuros de la vida, no inflados por el optimismo tonto que parece dar aliento a quienes no conocen a Cristo, sino que entramos a los periodos oscuros de la vida con una esperanza tranquila e inextinguible, extraída de las fuentes profundas de nuestra fe. No podemos usar el lenguaje que les resulta fácil a los optimistas, ¿no? La jactancia confiada de una victoria rápida y no demasiado costosa y la anticipación ilusionada de una resolución rápida en momentos difíciles no son los fundamentos de nuestra esperanza. Nuestra esperanza está más profundamente basada que cualquier cosa que tenga que ver con el optimismo. Nuestra esperanza se basa en lo que Dios ha hablado. No somos optimistas en este sentido. Tenemos esperanza. Una esperanza bíblica en la palabra de Dios. Pero ¿de qué está informada nuestra esperanza? ¿Qué condiciona? ¿Qué le da luces a nuestra esperanza? ¿Qué contiene nuestra fe para que sea algo más que el optimismo absurdo? Bueno, contiene palabras como la que nos presenta Miqueas en el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos.
Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha dicho. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Hermanos, eso informa nuestra esperanza. Eso informa nuestra fe. En el contexto de Miqueas estaban los optimistas con ojos ciegos, ¿lo recuerdan? Creían que una condición externa los salvaría a pesar de su pecado. Por otro lado, estaban los que tenían una esperanza fundamentada en la verdad, en lo que Dios había hablado. Esperanza que era paradójica. ¿Pero por qué esa esperanza era paradójica para algunos? Porque implicaba admitir la inminente derrota, el inminente juicio de Dios, la inminente destrucción, su verdadera condición. Esa esperanza implicaba admitir que era pecador y que por consecuencia de ello vendría la destrucción para Judá. Pero Miqueas debía decir la verdad y solamente la verdad. Decía la verdad de Dios. Y si quería seguir siendo consistente, él debía admitir que no solo implicaba juicio la verdad de Dios, no solamente implica destrucción, como hemos visto, juicio, pecado, condenación, castigo. Pero no solamente es eso la palabra de Dios, sino restauración y consuelo. ¿Para quiénes? Para los que permanecen fieles y creyendo a pesar de las circunstancias. ¿Para quiénes? Para aquellos que han creído en la palabra del profeta. Él debía llenar el corazón de esperanza de aquellos que de entre el pueblo escucharan las palabras de advertencia y se arrepintieran de sus pecados. Hay esperanza para el que se arrepiente, a pesar de que las cosas no pinten muy bien. Por eso vamos a hablar de esa esperanza, de ese reino prometido, y lo vamos a ver en 4 partes. La esperanza de la restauración imponente, la esperanza que atrae y reúne, la esperanza que trae paz y la esperanza que envalentona. Así lo vamos a ver de una manera rápida. Y al hablar de la esperanza, esa esperanza de una restauración imponente, debemos leer los primeros 2 versículos de nuestro pasaje. Véalo allí. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¡Wow! Estamos hablando de una exaltación de una ciudad, de un monte, de un lugar de adoración. Pero no cualquiera, porque si usted se da cuenta, 2 versículos atrás, es decir, el último versículo del capítulo 3, mire lo que dice de ese monte. Léalo en su Biblia. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Qué? En el versículo 12 del capítulo 3 nos dice que habrá destrucción, se desaparecerá todo eso. Pero el capítulo 4 comienza diciendo y hablando de una restauración gloriosa.
Aquel que fue destruido ahora será establecido por cabecera de montes. Aquella ciudad que quedará como escombros ahora será exaltada hasta los cielos. Qué preciosa imagen presenta aquí. Qué contraste. Desolación y exaltación. Qué increíble. La imagen que presenta es la restauración futura, una que será imponente y sin precedentes, notoria a todas las naciones. La ciudad de Dios será restaurada. Y por supuesto, esto pasa de una connotación tipológica o de una sombra a una realidad más excelsa y poderosa, pero una realidad que es a la vez sublime. ¿Será literalmente que será alzada hasta lo más alto de los montes y será puesta en la cima del Everest, quizás? Sí, es una sombra, es una manera de comunicarlo, pero también está dentro de ella una verdad gloriosa, que efectivamente todas las naciones la verán y correrán hacia aquella Sión. De esta manera, Miqueas lo que nos recuerda es que la tierra prometida era más allá de los límites de Palestina. La tierra prometida era más allá de los límites terrenales de Israel. Y la gloria de esa tierra era más allá que una gloria terrenal y perecedera. Porque recuerden que esa tierra, esa ciudad fue destruida por Babilonia. Fue destruida. Así Miqueas está comunicándole al pueblo que las expectativas de Dios para su pueblo trascienden las glorias de cualquier rey en la historia, porque todos los reyes perecieron y perecerán. Miqueas lo que quiere es elevar la mente de los hermanos que se habían creído en aquel pueblo para que entendieran que su esperanza no solamente era una parte territorial o mucha riqueza o estabilidad momentánea, trascendía el tiempo, la esperanza que Dios le había dado a Judá. Por supuesto, aquí tenemos una referencia a la ciudad de Dios, porque en la ciudad de Dios es donde se adora. En la ciudad de Dios, en su momento, en su contexto, Jerusalén era el lugar donde estaba el templo. Los judíos, cuando ven esta imagen, ellos entenderían rápidamente lo que estaba pasando. Rápidamente. Sabrían entonces que la restauración no solo tenía que ver con una nación política, sino con la ciudad donde Dios habitaba y donde se le adoraba. La restauración en este caso implicaba restauración del pueblo y restauración de la adoración. ¿Por qué? Porque cuando vinieran los de Babilonia, cuando viniera Nabucodonosor, los arrasaría. Ellos no podrían adorar más en su ciudad. Y Miqueas les dice, mira, va a haber un momento donde esto que fue destruido será exaltado y volverán a adorar en la casa de Dios, en la ciudad de Dios, donde Dios quiso que o quiere que le adoren. Por supuesto, esto puede sonar poético, pero que en medio de una pomposa comunicación encaja perfectamente con una realidad futura que será segurísima. Mire, acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, el monte de los montes, y más alto que los collados, algo muy alto. El monte más alto del mundo es el Everest. Ese monte tan alto, con unos 8,000 y pico de metros, se puede ver desde Nepal, se puede ver desde China y se puede ver desde la India, a unos 200 kilómetros de distancia. Si estuviera en Caracas lo viéramos, desde Maracay, aquel monte, el Everest. Sin embargo, la exaltación de aquella ciudad donde estaría la casa de Dios para adorarle sería mucho más. Pudiésemos compararle inclusive con algo de nuestra Vía Láctea, el Monte Olimpo, el volcán más alto de todo el sistema solar, con unos 22,000 metros de altura. Se podría ver
desde unos 600 kilómetros de radio. 3 veces más que el Everest. Majestuoso, glorioso, desde Marte, desde aquel planeta rojo. Es algo que conmueve a los científicos. Algo sin precedentes dentro de lo que conocemos como seres humanos y personas que viven en la Tierra. Pero Miqueas quiere exaltar la idea inclusive sobre eso. Pero Sión será puesta como cabecera, más alto, más visible que cualquier otro lugar de adoración. Allá será puesta Sión. Todas las naciones del mundo podrán verla. Será la referencia. Es el lugar donde Dios habita. Será la referencia. Aquella ciudad que fue destruida y vejada. Aquella ciudad que fue ultrajada. ¿Recuerdan? Aquella ciudad que fue usada de una mala manera por los moradores impíos, inicuos de Israel. Leíamos hace poco, en nuestra lectura consecutiva, cómo Israel se fue en pos de otros dioses y violentó la ley de Dios, y Judá no se quedó atrás. Todo ese territorio que Dios le había dado fue literalmente vejado, ultrajado, usado de una mala manera. Aquellos rechazaron la verdad de Dios, adorando a otros ídolos, tergiversando la palabra de Dios, manipulando la ley a su conveniencia. Aquella ciudad que fue puesta como cueva de ladrones, de gente impía, y que en consecuencia fue destruida como juicio, esa ciudad será exaltada. El lugar de adoración que violentaron y profanaron, aquel lugar de adoración que lo tomaron por menos los reyes, aquel lugar de adoración que el propio pueblo y otras naciones tomaron como nada, ese lugar será reivindicado. Será reivindicado. Para algunos quizás esto es algo glorioso, que lo disfrutan y les llena de ánimo, despierta un sentido de victoria. Dios venció. Quizás para algunos llena esto le da un sentido de paz. Dios vencerá. Algunos quizás no lo entiendan. Y está bien. Debemos tener victoria aunque no lo entendamos completamente. Debemos tener ese sentido de paz aunque no lo entendamos completamente. Pero si eso trae algo de consuelo a tu vida, debe ser recordando que Dios lo dejó en su palabra para que tú seas consolado. Y veremos de qué se trata esa verdad, esa ciudad exaltada. Veremos de qué se trata específicamente, que esa ciudad que fue destruida ahora sea exaltada. Pero algo importante que nos dice el pasaje es el tiempo. Podemos preguntarnos, ¿cuándo se cumplirá eso? Ve el pasaje de la Biblia. ¿Cuándo se cumplirá? Versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera. ¿Cuándo podemos preguntarle? En los postreros tiempos. ¿Cuándo? En los postreros tiempos. En la Biblia, ¿qué significan los postreros tiempos? ¿A qué se refieren los postreros tiempos? Bueno, el Nuevo Testamento nos da luces. Y aquí hermenéuticamente usamos el principio de analogía de la fe. ¿Dónde en la Biblia, en qué otra parte de la Biblia se nos habla de estos tiempos postreros? Pudiésemos decir o citar, por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 16, lo leo para ustedes. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí está el término, en los postreros días. Y es interesante que cuando
el apóstol Pedro cita a Joel o al profeta Joel, está citándolo como un cumplimiento de algo que estaba pasando en ese momento. De manera que podemos decir de entrada que los postreros tiempos se referían también al tiempo en que vivían los apóstoles, ¿cierto? Y en ese derramamiento del Espíritu de Dios allá en Jerusalén. También dice Hebreos capítulo 1, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuándo nos ha hablado por el Hijo? En los postreros días. ¿Y cuándo vino Cristo? Hace 2000 y algo de años, ¿correcto? Entonces ya sabemos que está relacionado los postreros días con Jesús y su venida, su primera venida. También dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ok, esos últimos días o esos postreros días tienen que ver con la existencia de engañadores. ¿Será que hay engañadores ahorita? Sí hay engañadores. Ok, vamos teniendo más idea de esos postreros días. También dice Pedro, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Ahora Pedro nos habla de burladores, hombres que andarán según sus concupiscencias, preguntándose ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O diciendo ¿por qué Cristo no ha venido? Entonces está relacionado con lo que el tiempo del derramamiento del Espíritu en Pentecostés está relacionado con la venida de Cristo, está relacionado con la venida de los engañadores y la venida de los burladores. La pregunta es, ¿hay burladores ahorita que tratan de negar, por ejemplo, que Dios hizo el mundo con su palabra? Pudiésemos darle un nombre, quizás algunos científicos ateos, evolucionistas, por supuesto. Entonces, veamos esos tiempos. Nos damos cuenta que por lo que nos dice la Biblia, estos últimos tiempos o postreros tiempos se refiere especialmente a todo lo que resulta entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son esos tiempos postreros? El tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Pregunto, ¿cuándo será puesta como cabecera el monte de Dios? En los postreros tiempos. En los postreros tiempos, ¿cuándo es? Entre la primera y la segunda venida de Cristo. Vemos la luz que nos dan los apóstoles en estos pasajes. En ese periodo de tiempo contemplado entre esa primera y segunda venida de Cristo. Eso quiere decir que si Cristo no ha venido, vino por primera vez, pero no ha venido por segunda vez, estamos en los tiempos postreros. ¡Wow! Miqueas está hablando de nuestros tiempos. Miles de años atrás, Miqueas está aludiendo a lo que tú y yo estamos viviendo hoy. ¡Wow! ¿Pero de qué manera? ¿De qué se trata entonces toda esta ciudad que se alzó y que todas las naciones lo verán? ¿De qué se trata? De que la ciudad de Dios, donde se va a adorar a Dios por siempre, sea puesta por cabecera. Voy a leer para ustedes Juan capítulo 2. Y recuerden, cuando hablamos de la ciudad de Dios, el monte de Dios se refiere no solamente a Jerusalén como capital de Judá, se refiere también al lugar de adoración, porque allí estaba el templo, el monte de Dios. Ciertamente Jerusalén estaba ubicada en un monte o en una colina, pero el templo también estaba ubicado en una colina, visto, una referencia a toda la ciudad. Entonces, leo para ustedes, por cuanto también se refiere a templo, ese monte, Juan 2, 18 para ustedes. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto?
Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. ¿Y qué dice Juan? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. De su cuerpo. Pero ¿por qué Jesús hablaba del templo de su cuerpo? ¿Qué significaba el cuerpo de Cristo? El mismo apóstol Juan, capítulo 1, nos enseña que Dios se reveló, que su presencia vino a habitar entre los hombres y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El término griego se pudiese comunicar en esa venida de Cristo más fácilmente con decir se tabernaculizó, es decir, la presencia misma de Dios que se veía en el tabernáculo y en el templo se hizo presente. ¿Saben en quién? En Cristo Jesús. Él es la presencia de Dios entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, estamos hablando de una referencia a la exaltación, a la gloria, al lugar de adoración. ¿Quién es? Jesús. Juan 4:21, mientras que Jesús iba de Galilea a Jerusalén, pasa por Samaria y se encuentra una mujer. Y empiezan a conversar acerca del lugar de adoración. Bueno, mis padres dicen que se debe adorar aquí. Y Jesús le dice: mujer, tú no sabes. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero Miqueas está hablando del monte de Dios, de la ciudad donde Dios habita. Claro, ¿cuál es la máxima expresión de la presencia de Dios en la historia de la redención? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Es la máxima expresión, mis amados hermanos. Se trata de eso. Y aquellos que adoren al Padre le adorarán en espíritu. ¿En quién? En Cristo. Jesús no solamente es el verdadero templo, sino que Él también ascendió a lo más alto de todo. Él no se quedó en la tierra, Él resucitó y ascendió. Por supuesto, Él está en gloria y en esplendor gobernando. Él es la referencia de todas las naciones de Dios. Él fue exaltado. En toda esta etapa, mi amado hermano, entre su primera venida y su segunda venida, tenemos entonces un cumplimiento. Pero también tenemos una promesa cumpliéndose. Un cumplimiento y una promesa cumpliéndose. Es decir, sí, Jesús vino y en Él pueden acercarse a Dios solamente a través de Cristo. Él fue exaltado. ¿Se cumplió? Sí, y todavía está cumpliéndose. Eso es lo que los teólogos le llaman, hablando de escatología o acerca de las cosas futuras, como el sí, pero todavía no. ¿Qué es el sí, pero todavía no? Es la expresión del cumplimiento de las promesas de Dios en el tiempo, donde vemos que se cumplió. Sí, nosotros ahorita, según Pablo, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿cierto? Por supuesto. Pero ¿se ha cumplido perfectamente? ¿Se han consumado los tiempos? ¿Ha venido el juicio final? No. Entonces un sí, pero todavía no. ¿Tenemos esa referencia de Cristo? Por supuesto. Cristo está siendo conocido en todas las naciones. Su nombre sigue creciendo en fama entre los pueblos del mundo, trayendo esperanza. Donde el hambre está seduciendo y comiéndose a las personas, Cristo sigue siendo la esperanza. Y es una esperanza que atrae, por supuesto. Cristo es y será y sigue siendo la referencia del mundo para acercarse a Dios para la salvación de sus almas. El lugar de adoración fue exaltado. Mi amado hermano, Cristo entonces termina siendo esa esperanza que atrae. Una esperanza que reúne a los que verdaderamente le temen a Él. Ahora mismo en la iglesia, ¿quiénes están? Los que temen o no temen a Dios. Los que dicen temer a Dios. ¿Dónde están los que no temen a Dios? En su vida, adorándose a sí mismo y a sus dioses.
entregados a sus pasiones, indiferentes a Dios. Pero la verdad de Cristo, aquel que es la presencia de Dios encarnada, que atrae a las naciones y las reúne, está en medio de su pueblo también. Y por eso es que su iglesia está hoy reunida, porque atrae y reúne esa exaltación de aquella ciudad gloriosa. Por eso es una esperanza que atrae y reúne, que es mi segundo encabezado. Dice que cuando sea exalzado más alto que los collados, correrán a él los pueblos. ¿Qué harán los pueblos? Correrán a él. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Vean cómo la descripción de ese establecimiento glorioso de Sión trae, o mejor dicho, nos da una mayor dimensión de estas cosas. Literalmente, todas las naciones serán testigos de la gloriosa exaltación de la ciudad de Dios. Todas las naciones serán testigos de su lugar, de la exaltación del lugar de adoración de Dios. Literalmente, su pueblo, el pueblo de Dios que le adorará por siempre en Cristo, será establecido eternamente. Se lo explico de esta manera. Al igual que el pico más alto atrae irresistiblemente a las personas, no simplemente para verlo, sino para escalarlo, el Everest atrae una increíble comunidad de personas y lo quieren ver y escalar. Pero así como atrae su belleza, su grandeza, también así afluirán a la santa Sión los pueblos. Así como los mejores países y los mejores paisajes, las obras y las maravillas del mundo atraen a muchos turistas de todo el mundo, así como lo más glorioso atrae por naturaleza, entonces así el monte de Dios atraerá a las naciones. Será un espectáculo, pero en este caso no atraerá a las personas con un carácter recreativo o como simplemente espectadores. La ciudad de Dios atraerá por necesidad, con un carácter salvífico. Las naciones entenderán al ver tal gloria que el único medio de salvación es Cristo Jesús, que la única manera de tener vida eterna será en la Sión de Dios con Cristo. Así serán atraídos, no por otra cosa. La exaltación de Cristo, hermanos, literalmente lo posiciona a Él como el único y verdadero Rey y Salvador. Las naciones se darán cuenta que los otros dioses falsos eran solamente eso, falsos. Entenderán las otras naciones al ver esa exaltación que cualquier otra esperanza era, en el mejor de los casos, un optimismo vacío, como vimos al principio, un optimismo que lleva a la muerte. Entonces, en este pasaje se pone énfasis en el monte como el lugar donde se encuentra la casa del Señor. Y las naciones fluirán a Él porque la casa del Señor está allí. Todos querrán ir en este sentido a la Sión de Dios, a la Jerusalén celestial, porque Dios está allí. Su atracción no son las bellezas descomunales de los valles o de la vista que tienes desde aquel alto monte. La atracción principal de aquella ciudad exaltada que representa la gloria de Cristo es Cristo mismo, hermanos. No habrá otro motivo que llame a las personas para correr hacia ello.
Nosotros sabemos que es característico que el lugar de adoración sea en los lugares altos. ¿Recuerdan que en el Antiguo Testamento le llaman lugares altos? Son lugares de adoración. Es característico. Quizás es característico por esa idea equivocada de que mientras más alto, más cerca de Dios estás. Pero Miqueas nos dice que este monte ascendería y estaría por encima, y además las naciones vendrían a él. No solamente los judíos, también las naciones, hablando en términos del Nuevo Testamento, gentiles, vendrían a él. ¿Para qué? Para participar de la adoración. ¡Wow! Pero solamente el pueblo judío era el que adoraba en ese lugar. Bueno, pero ahora las otras naciones vendrán a adorar en ese lugar. Ya les dije, estamos aquí en los postreros tiempos, y yo creo que podemos ver esto. En Venezuela se predica una porción del libro sagrado de los judíos, y los gentiles venezolanos, nosotros, están participando ahora de esa esperanza que anunció Miqueas hace 1000 años atrás en Judá, en Israel. ¿Ven cómo se está cumpliendo? ¿Ven cómo las naciones están corriendo, no literalmente a Jerusalén, sino a la Jerusalén celestial, a la manifestación de la presencia de Dios en Cristo? Estamos en los postreros días y se está cumpliendo. Estamos participando de esa esperanza. Hemos venido a adorar a Dios a través de Cristo. Lo estamos viviendo. Estamos adorando a Dios a través de aquel a quien estableció como fundamento de nuestra adoración. Hermanos, por eso es que es importante ver a Cristo adecuadamente. Él es nuestro lugar de adoración. Él es la presencia de Dios en nosotros. Ahora estamos adorando, aunque parcialmente, en el lugar de Dios. Es decir, sí, Dios, Cristo se hace presente en medio de la adoración de su pueblo, mientras se predica su palabra. Pero un momento, no lejos, no distante, un momento, estaremos, cuando Cristo regrese, en la nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva, adorando por siempre la mismísima presencia de Dios, disfrutando de la presencia de Cristo. Así que sí, es ahorita, pero todavía no completamente. Un sí, pero todavía no. Porque Cristo es aquel por medio de quien podemos adorar a Dios. Fuera de Cristo no podemos. Él es la cabeza de su pueblo. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es su cuerpo? Su iglesia. Nosotros. ¿Y quién habita en su iglesia? El Espíritu de Dios, la presencia de Dios. ¿Quiénes son piedras vivas? Y hacen un templo espiritual, su iglesia. ¿Y quién es la cabeza de esa iglesia? Cristo. En Él adoramos al Padre. En Él habitamos en la presencia de Dios. He aquí, mi amado hermano, hoy se está cumpliendo las palabras de Miqueas. Y saben, Miqueas tenía razón. Dios tenía razón. Dios siempre tiene la razón. Eso lo aplican a veces las damas. Yo siempre tengo la razón. Pero no, Dios siempre tiene la razón. Dios siempre tiene la razón. Porque efectivamente las naciones están corriendo hacia allá. Y mira, se están reuniendo para adorar en torno a su presencia en Cristo. Así que las naciones correrán a Él en el momento en que entiendan que Él es el Señor. Aclaro aquí. Algunos se preguntarán, pero ya va, pastor, usted está diciendo que todas las naciones irán, pero no todas las naciones están corriendo a Cristo. ¿Qué es lo que está pasando? Es que la idea detrás de este pasaje no es que las naciones todas y particularmente y cada una se rendirán a Él de manera voluntaria.
La idea es que de todas las naciones, de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, entenderán que solo en Cristo hay salvación. Y las personas saldrán de sus costumbres, las personas saldrán de sus culturas para rendirse ante Jesús, para que Jesús los instruya, los enseñe. Las personas vendrán convencidos que solo Jesús puede capacitarlos para vivir de verdad para Dios. Así irán las naciones, porque han creído, lo han entendido. Por eso es que dirán, vendrán muchas naciones y dirán, venid, fíjense que llaman, y subamos al monte de Jehová. Se están dando cuenta de algo, que la única referencia y relación con el único Dios verdadero se puede tener a través de esa exaltación de Cristo. Vengan, vamos a la casa del Dios de Jacob. Fíjense que es el Dios de Jacob, no era antes su Dios, ahora va el Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos. Por supuesto, Dios nos dio con su Espíritu Santo, eso lo dice el nuevo pacto. Andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. En resumidas cuentas, entenderán que la única salvación, estabilidad y paz en la vida viene de Cristo. Por eso es que las personas vienen a Cristo y se reúnen como iglesia. Aquí tenemos de hecho un contraste más. Recuerden que tanto Israel como Judá fue destruida por la influencia negativa de los líderes corruptos y de los falsos profetas. Perfecto. Ellos llevaron a la nación a la decadencia. ¿Por qué? Porque no implementaron perfectamente la ley. Pero en este caso, las naciones querrán ser enseñadas en aquellas leyes que sí traen paz y estabilidad. Por supuesto, porque solamente Dios puede juzgar. Solamente Él juzga. Él sabe cómo hacerlo. Dios solamente Él tiene la ley de verdad. Solo en la palabra de Dios hay lo que nosotros necesitamos. Como dice la confesión de fe, la única regla de fe, conducta y obediencia salvadoras. Solo en su palabra hay verdadero consuelo. Solo en su palabra encontramos sentido. Solo en su palabra encontramos significado. En esta vida, sí, en esta vida que nos hace sufrir, que nos fastidia en muchas cosas, que nos frustra en muchas cosas, en la que tenemos tantas dudas, solamente su palabra nos da dirección. Los judíos dejaron la ley de Dios. Y cuando no reconocieron que estaban en otro camino, fueron destruidos. Pero ¿qué pasa cuando se aplica la ley correctamente? Bueno, vamos a usar una referencia actual, no perfecta, pero que es interesante porque yo sé que todos lo hemos escuchado. ¿Qué pasó cuando en un país empieza a aplicarse la ley y agarran al malo y lo castigan y no lo perdonan? ¿Cómo responde la sociedad? Cuando están los malos en la calle, usted no quiere salir. Pero cuando están en la cárcel o en su defecto muertos, usted tiene más tranquilidad para salir, ¿verdad? ¿Cómo se le llama eso? Paz. Paz. Cuando se aplica la ley, hay paz. Y ese es mi tercer encabezado. La esperanza que nosotros tenemos no solamente nos atrae y nos reúne, sino que trae paz. Versículo 3, y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos y martillará sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid. ¿Qué produce una vid? Uvas. Y debajo de su higuera. ¿Y qué produce una higuera? Higos. Y no habrá quien los amedrente. Escúchame, ya va, quiero que me entiendan. Volvamos aquí, ya yo sé, he hablado mucho, pero dice el pasaje que no habrá quien los amedrente.
¿Te has sentido tú amedrentado por alguien? Bueno, estamos en la generación del bullying, que muchos amedrentan a otros, ¿verdad? Pero podemos entender lo que significa estar en paz debajo de una mata, sin nadie que te amedrente, que te asuste, que te persiga. Eso es lo que dice el pasaje. La aplicación de la ley de Dios trae paz y elimina la guerra. Por eso es que Dios tiene que juzgar y lo va a hacer. Quizás nosotros dudemos en cómo se está aplicando esto en medio del caos mundial actual. Ucrania con Rusia en guerra. Medio Oriente en guerra. ¿Cómo se está aplicando eso ahorita, pastor? Entonces dígame, porque se están matando allá. Bueno, una vez más, sí, los postreros tiempos son ahorita, pero todavía no completamente. Así es que toma sentido, a pesar de las guerras que vemos. Habrá un momento, habrá un tiempo donde Cristo vendrá a juzgar a todos. ¿Y qué pasará? Todas las naciones tendrán que comparecer ante Él. El Salmo capítulo 2 nos lo enseña también. Un sí, pero todavía no. ¿Dios nos está juzgando ahorita? Sí, pero no completamente. Dios sigue juzgando. De hecho, Dios juzgó y juzga. Pero esto tendrá su máxima expresión en el juicio final. ¿Por qué? Porque Dios juzgó. Les pregunto entonces, ¿dónde está Sodoma y Gomorra? ¿Dónde está Babilonia ahorita? ¿Dónde están los asirios? ¿Dónde está el imperio persa? ¿Dónde están los griegos? ¿Dónde está la gloria de Roma? ¿Dónde? Pereció, Dios los juzgó. No están porque Dios los castigó y los corrigió. Y así seguirá pasando hasta que la justicia perfecta, completa y totalmente sea implementada en el mundo, en todo el mundo, con toda nación. Hermanos, Dios está corrigiendo y lo seguirá haciendo. La corrección que Dios dará será tal, será en virtud de la exaltación del reino de Dios sobre todos los reinos de la tierra. Y desde esa exaltación del reino de Dios sobre todos los reinos de la tierra, habrá paz. La paz reinará. Porque pregúntate esto, si Él está reinando y está exaltado sobre todos, y Él es el que corrige, el que usa su ley y juzga, ¿quién disputará sobre quién si ya hay un rey victorioso? ¿Quién? ¿Qué nación intentará gobernar sobre otra a la fuerza si la ciudad celestial es suficiente para todos? ¿Quién se preparará para la guerra si hay un reino gobernado perfectamente y todos los reyes responden a él? ¿Para qué pelear si ya no hay líderes corruptos? Por eso es que el pasaje dice que las armas de guerra se convertirán en instrumentos de trabajo. Agarrarán las espadas y las convertirán en nuestro nombre: chícura, escardilla, pico, pala. Porque ya no servirán para nada, porque habrá paz. Paz. Ese reino futuro estará marcado por la paz, hermanos. La paz que viene como resultado de la justicia impartida por Dios. Como juez de todas las naciones, Él le dará a todas las naciones lo que se merecen según su ley. No, ya no habrá en ese momento, cuando todas las cosas se completen, jueces o líderes políticos corruptos. Habrá una verdadera justicia impartida por Dios. A esa justicia y esa paz se le sumaría, hermanos, la culminación de todas las guerras. Sí, ante la inminente venida de Cristo se oirán rumores de guerra. Pero en aquel tiempo, cuando Dios juzgue, no habrá más guerra. Madres y padres no llorarán a sus hijos muertos en combate. El prójimo no se odiará jamás. Todos habitarán de una manera armoniosa. No habrá batallas. Sus instrumentos de lucha serán convertidos en instrumentos de producción.
Martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. En otras palabras, no habrá ejército que entrenar. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Dios ha dicho, traeré paz. ¿Y saben qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Habrá paz. Habrá paz. No, hermanos, no habrá simplemente un alto al fuego. Un alto al fuego temporal donde los rehenes de Hamás pasen a Israel y de Israel pasen a Hamás o a la franja de Gaza. No es que habrá un tiempo de paz así nomás. No se trata de esa paz. No es un alto al fuego o simplemente la ausencia de guerra, sino que habrá la provisión de una paz profunda y penetrante que convencerá a todos y todos estarán descansados en la obra de Dios. Esta paz, hermanos, estará disponible para todos y todos la disfrutarán. Especialmente el campesino humilde y el ciudadano corriente. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera y no habrá quien los atemorice. No solamente la tierra producirá cultivos y frutos en abundancia, sino que las personas tendrán suficiente. Habrá lo suficiente, hermanos. Podremos comer, podremos estar bien. Habrá tranquilidad. ¿Cuántos quieren tranquilidad? Hombres invirtiendo su vida en muchas cosas y llegan a un punto que dicen, por muy malos que sean, el dinero no es todo. Yo lo que quiero ahora es la tranquilidad. Están dispuestos a dar todo lo que son y lo que tienen por esa tranquilidad, pero solamente hay uno que la puede dar: Cristo Jesús. Cristo. Quizá usted piense que eso es imposible, pero no lo es. Eso se cumplió en su momento. Hubo momentos donde se vivió de esa manera, ¿sabía usted? No perfectamente, pero fue una expresión de una realidad superior que vendría. Recuerden el momento glorioso de Israel con David, su rey, y con Salomón. Así hay una descripción para esos momentos. Dios le dio paz con los enemigos, todos temían a David y en consecuencia a su hijo Salomón. Salomón se hizo rico, muy sabio. Su imperio era grandioso y glorioso. Nadie se atrevía a levantar un arma contra Israel en ese momento. Dios estaba con ellos y ellos lo entendieron muy bien. David se lo hizo saber como un buen guerrero. Y la descripción de Primera de Reyes 4:20 en adelante es esta: Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y servían a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 70 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región del oeste del Éufrates, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes del oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Claro, un rey venció y gobernaba sobre todo y había paz. Bueno, ese fue un tipo, una sombra de lo que será mucho más excelso cuando Cristo regrese, hermanos. Así será. Cuando los tiempos se consuman, cuando todas las cosas se completen, cuando los planes de Dios por completo se lleven a cabo, ya no existiría la mentalidad de más y mejor. Las personas estarán satisfechas con lo que tienen en lugar de estar atados al consumismo. Recuerden que esa es una de las mayores críticas que hace Miqueas en su carta. Aquellos que querían ser más y mejor a expensas de los pobres. Pero cuando Cristo venga, las cosas serán diferentes.
Yo sé que algunos se reirían de nosotros al escuchar esto. Yo sé que algunos dirían, ustedes son unos locos. Cosas futuras. De hecho, ese es el ministerio de los burladores. Pero nota esto. Miqueas anticipó que el Mesías saldría de Belén. ¿Y de dónde salió el Mesías? De Belén. Miqueas anticipó que la presencia de Dios vendría y sería exaltada. ¿Y saben qué pasó? Cristo vino y fue exaltado. Esto pasará. Esto es verdad. En serio, de todo corazón se los digo. Dios ha hablado. Esto es verdad, podemos creerlo. Quizás pueda parecer iluso lo que estoy diciendo. Una verdadera utopía. Estos sí son incrédulos. Pero Miqueas se encarga de decirnos que Jehová de los ejércitos lo ha dicho. El omnipotente Dios, el creador de los ejércitos terrenales y celestiales, quien domina el universo entero, Él ha dicho que así será. Y esto es un amén. Él dice, Dios lo ha dicho. Amén. Dios dijo que así será. ¿Recuerdan que antes las naciones se acercaban a Jerusalén para qué? Para estar en paz, para combatir. Algunos ven inclusive que Israel está en batallas, algunos dicen eso y no tienen paz. Se acercan a Jerusalén ¿para qué? Aquel territorio de Palestina, para combatir. Pero con todo, al ver el futuro determinado por Dios, Miqueas y los que creían como él, los que tenían la fe en Dios, andarían en el nombre de Jehová por siempre, a pesar de que estaban rodeados de enemigos. Leímos ahorita, cuando Israel fue destruido, vinieron los asirios a habitar en Israel. ¿Y qué tan lejos estaba Israel de Judá, de Jerusalén? Maracay, Valencia. Posiblemente más cerca. Los enemigos estaban merodeando hasta que llegara su momento. Ellos siempre estaban en guerra. La gente en Palestina en los tiempos del profeta vivían angustiadas con la amenaza de alguna invasión extranjera. Los egipcios, los asirios, los de Babilonia. Y de allí que ellos quisieran, quiero paz, quiero paz. Quizás los que están ahorita en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania o en Medio Oriente dicen quiero paz. De allí tantos desplazados por la guerra. Están buscando ¿qué? Un lugar de paz donde puedan prosperar. Eso es lo que están buscando. Muchos han salido de nuestro país buscando ¿qué? Paz. No era diferente en aquel tiempo. Al contrario, querían mucho más paz porque las guerras eran inminentes. No hay alguien que desee tanto la paz como aquel que ha experimentado la guerra. Pero mi hermano, yo te pido, piensa en esto. En aquel momento será un tiempo de paz y prosperidad sin precedentes. La gente vivirá segura y tranquila e Israel estará en paz con su Dios. Esa es nuestra verdadera esperanza. Esa es nuestra verdadera paz. No es algo falso, no es mentira. Esto me recuerda a algo precioso, muy precioso. Esto me recuerda a la paz que efectivamente ya se alcanzó. Miren esto. Cristo, quien era perfecto, sublime, dice Hebreos, aquel hombre que nunca pecó, fue destruido por la guerra. Lo mataron. Pero fue destruido con una razón. Él vino a morir por su pueblo. Todos decimos, Cristo sufrió lo que a mí me tocaría vivir. Pero ¿por qué te tocaría vivir la guerra contra Dios? ¿Por qué te tocaría la muerte? Por supuesto, por tus pecados. Cristo entonces, sabiendo que había enemistad entre Dios y los hombres, había guerra. La Biblia le dice que los que están sin Cristo están en guerra contra Dios. Vino a hacer la paz. Él vino a hacer la paz literalmente para que las naciones se pudieran acercar a Él. Jesús tuvo que hacerlo. ¿Y cómo lo hizo? A través del mismo método.
juzgando, aplicando la ley. Dios mismo derramó sobre Cristo su justicia, lo destruyó, su ira fue sobre él. Se aplicó la ley sobre Cristo de manera imparcial. Lo que merecía el pecado más severo, lo que merecía el pecado más perverso y ruin de los hombres, Jesús lo llevó en la cruz, para que ahora las naciones pudiesen entrar a aquella ciudad más alta para adorar a Dios. En otras palabras, la guerra entre Dios y los hombres fue detenida. Hubo un vencedor. Dios venció, la justicia venció y la ley fue cumplida. Por eso es que hoy tranquilamente podemos decir, hay paz con Dios en Cristo. ¿Se alcanzó esa paz? Por eso es que ahora nosotros podemos decir y sentarnos seguros, descansando en Él, entendiendo que el mayor de nuestros problemas fue resuelto y que Dios cumplirá su palabra. Ahora, en este momento, mi amado hermano, mi amado amigo, en estos postreros días, que de hecho aún falta por consumar, podemos vivir tranquilamente, no por la supuesta paz que proveen los gobernantes, sino por la paz que Cristo alcanzó. Por esa paz podemos vivir en paz, poniendo la mirada en un futuro mejor y perfecto, no aquí en la tierra. Por lo tanto, debemos decir que hay muchos optimistas actuales. Hay muchos que quieren buscar esa paz y ganarse esa paz y estar tranquilos sin Cristo, pero no pueden. Es optimismo, no es esperanza. Creen que pueden estar bien sin Dios, pero es mentira. Sin Cristo es imposible alcanzar la salvación y la paz. Por eso yo te ruego, mi amado amigo, no te engañes a ti mismo, no te engañes. Si Cristo no es tu Señor, entonces tú estás perdido. No te engañes. Tendrás que pagar en algún momento por todos tus pecados en el infierno, si Cristo no es tu Señor. Pero mira, si confías en Cristo, si crees que ya tomó tus pecados y los clavó con Él en la cruz, si confías en Él y te rindes ante Él, la palabra de Dios dice que serás salvo y tendrás todos los beneficios que hemos estado hablando hoy aquí. Serás de esos que corren porque sus pecados los persiguen. Serás de aquellos que se acercan a la ciudad de Dios, que corren hacia Cristo, como dice Miqueas. Porque ciertamente los que corren hacia esa ciudad encontrarán a Dios. ¿Y sabes cómo se diferencian? Porque están corriendo hacia Dios, no en sentido contrario. ¿Cómo sabemos que alguien entonces es parte de esa nación y que alcanzó la paz con Cristo? La paz con Dios, porque corre hacia Él, quieren aprender de Él, le obedecen. La esperanza que ahora ha calado en su corazón, en las promesas de salvación de Dios, es tan fuerte, es tan clara esa esperanza, que se envalentonan y pueden ser fieles frente a todo pronóstico. A pesar de la persecución, a pesar del rechazo, a pesar de que se burlen de ti, correrás hacia Dios. Por eso ese es mi cuarto encabezado y último. Hay una esperanza que envalentona, que nos hace fieles, que no importa lo que pase, podemos decir como Miqueas, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todos andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Una esperanza que envalentona. ¿Por qué Miqueas podía decir eso? Porque él confiaba en Dios, porque Dios ya había mostrado cumplir su palabra. Y eso es una esperanza, esa es la esperanza. A pesar de que otros del mismo pueblo no fueran en pos de Dios, a pesar de que las cosas parezcan contrarias, los que esperan en el Señor andaremos en el nombre de Jehová eternamente. En nada un cristiano encontrará más satisfacción que en Cristo. En nada un cristiano encontrará más identificación que en Cristo. No importa cuántos quieran burlarse de la fe, no importa cuántos quieran avergonzarnos,
No importa el atractivo del mundo, no importa que tanta apariencia de piedad proponga el mundo. Con todo eso seguiremos al Señor, tomaremos nuestra cruz, porque hemos admirado que solamente en Él hay salvación y correremos hacia Él. Vea que esta esperanza vuelve a los infieles en las personas más fieles y leales de la historia. Están dispuestos a morir, por eso los cristianos impresionaban. Miqueas se detiene en esta porción para anunciar esta cualidad de los que se arrepientan y crean en esas palabras. De hecho, él se incluye como alguien que está poniendo toda su esperanza en las promesas de salvación de Dios para los que creen. Israel pecó de idolatría, se inclinaron a otros dioses. Algunos decían ser fieles a Dios, como el caso de los profetas, pero enseñaban otra cosa que no era su palabra. Eran idólatras porque no adoraban a Dios como Él lo había mandado. Sin embargo, Miqueas nos dice que llegará el tiempo de ese reino, donde habrá adoradores en espíritu y en verdad, en completa y absoluta fidelidad eterna a Dios. Un momento donde tu pecado y mi pecado no me estorbará para adorar a Dios. Pero es importante, ¿te estorba tu pecado o estás feliz? ¿Te lo estás gozando? Porque los cristianos quieren que el Señor nos libere de este cuerpo de muerte para no pecar más contra Él. Ese andar que dice aquí indica algo constante, decidido y continuo. Eso significa cobrar fuerzas para seguir andando. Otras personas encuentran dirección y motivación en sus religiones. Todos los pueblos andan cada uno en el nombre de sus dioses, cada uno en lo suyo. Pero Miqueas reivindica la postura y la de todos, o nuestra postura, y la de otros que han creído en Cristo. Nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios, por siempre, jamás. ¿Quién es la manifestación del nombre de Dios? Jesús, una vez más. Hermano, lo que está diciendo es que eso significa reconocer a Dios como tu Salvador, como tu Señor, sin prestar atención, sin dar devoción a otros dioses. La visión del que cree y corre hacia la ciudad celestial es una visión nueva, renovada. Ellos ven en Cristo el lugar de adoración, no en otro lado. Ven a la iglesia de Cristo como el lugar donde Él se hace presente. Vemos aquí entonces que todas las naciones, incluyéndonos, tendrán esperanza en Jesús. No mezclaremos nuestra adoración con otros dioses. Eso es lealtad. Eso es envalentonarse por Cristo. Pero hermanos, recordemos, su reino está aquí. Es sí, pero todavía no. Su reino ha sido inaugurado. Esperamos la pronta consumación del reino de Dios. En medio de todo este tiempo, y como habitantes del reino de Dios, debemos hallar consuelo en esto, seguridad y esperanza. ¿Te consuela la esperanza de que un día todas las cosas serán en paz con Cristo y en Cristo? Por eso te pregunto, ¿qué espera Dios de ti? ¿Qué crees que espera Dios de ti en medio de toda esta disertación? Bueno, Él espera que tú seas uno de esos que le digan a los otros, ven, ven, mira, vayamos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. Tú eres una de esas naciones, venezolano, tú no eres judío. Bueno, espero que no haya ningún judío aquí, ¿no? Pero le dices a las otras personas, ven, vamos a subir. Estás invitando a otros a que vean dónde está la salvación, porque tu vida ahora ha sido transformada por el Evangelio. Dios espera eso de ti ante tan glorioso mensaje, porque esta buena noticia trae paz para con Dios. Los hombres sin Cristo están en guerra contra Dios. Así que nosotros como iglesia ya estamos y somos parte de ese reino por medio de Cristo. Y aunque en los postreros días ciertamente tendremos tiempos peligrosos, las cosas se pondrán difíciles, habrá persecución seguramente, estaremos confiados porque veremos la gloria de Dios en Cristo viniendo por su iglesia. Cristo vendrá. Vino la primera vez y vendrá la segunda.
Te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Un optimista o alguien con una esperanza verdadera? ¿Cómo y para quién vives? Cómo vives, cómo hablas, demuestra quién eres. Eres de Cristo. Cierro con esto. Hermanos, amigos, tu fidelidad a Dios es un homenaje a la salvación que ya te dio. Tu fidelidad a Dios es un homenaje a la salvación que ya te dio. Te pregunto, ¿eres fiel a Dios? ¿A qué le estás haciendo homenaje? ¿A tu muerte o a tu vida? ¿A Cristo como tu Señor o a ti mismo como tu propio Señor? El Señor nos ayude y fortalezca nuestra esperanza. Señor, gracias por tu palabra. Bendícenos y trae salvación. Y haz tu voluntad. Perdona nuestros pecados. Y que esta verdad consuele nuestros corazones. Habrá paz. Gracias por mostrar tu gloria a nosotros para que podamos correr a ti. En Cristo Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén.